Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a presentar em, la metodología de trabajo, una metodología llamada mm, reflexiva para la solución de problemas en educación matemática y cómo, pues, específicamente vamos a ver cómo graficar funciones del cálculo, las funciones elementales del cálculo utilizando la librería Matplotlib del lenguaje Python en los cuadernos Jupyter a través de la plataforma web Google Colaboratory. Entonces, como ven ustedes acá en pantalla, tenemos acá el cuaderno de uno de los estudiantes de la Universidad de Antioquia en la seccional Bajo Cauca, en el programa de biología. Y y vamos en él a, a implementar la metodología de reflexividad o el método reflexivo que consiste en plantear el problema en las palabras, en palabras cercanas a los estudiantes, en interpretar el problema desde un punto de vista geométrico y numérico, el de identificar en el problema los conceptos asociados y definirlos, elaborar un plan de trabajo y implementar ese plan de manera justificada para luego verificar de manera gráfica y numérica el resultado obtenido y por último elaborar una conclusión donde se especifique que se llegó a o se respondió a la pregunta o se solucionó el problema planteado. Bueno, pues entonces acá tenemos un problema, en este caso el enunciado es, este problema es del Larson, del cálculo de Larson, para un curso de cálculo 1, en el que se presenta que se pide, como dice acá, utilizar el teorema del valor intermedio para demostrar que esta función polinómica de grado 3 tiene un cero en el intervalo 1, 2. Entonces, aquí ya nos queda pues planteado el ejercicio. Este problema, para seguir el medio, vamos a copiarlo, este planteamiento lo vamos a copiar, eh, lo vamos a copiar en, en un Jupyter Notebook, pero abierto desde Anaconda, ya no desde Google Colaboratory. Eh, para eso vamos a crear un nuevo archivo y solamente es porque Google Colaboratory, que es una plataforma para trabajar también los cuadernos Jupyter Notebook, tiene el limitante desde de que las celdas no tiene la funcionalidad, hasta ahora Google no la ha puesto, para el split cell, es decir, para cortar las celdas. Es decir, yo quiero una celda de texto, subdividirla en otras celdas y pues mientras que eso se puede hacer cuando abres el cuaderno Jupyter Notebook o lo trabajas desde Anaconda o desde Conda, en Google Colaboratory. Entonces, aquí vamos a poner el problema. Aquí pegamos su planteamiento en una línea Markdown o una línea de texto. Y miremos que para este problema, en el planteamiento, en este método reflexivo en el que aquí está escrito el problema en términos del autor del libro de Larson, ahora lo ponemos eh, en términos de uno como estudiante. Y al ver el teorema del valor intermedio, pues lo primero que debemos de hacer es, bueno, ¿y ese teorema qué nos dice? Y ese teorema establece que condiciones suficientes para estar seguro si en un intervalo dado una función, una función tiene un punto de su dominio donde ella se haga cero. Entonces, si existe alguien en el dominio de la función,
En este caso, en este dominio, en el intervalo 1, 2, para esta función polinómica, este teorema del valor intermedio nos garantizará, nos dará condiciones suficientes para garantizar que existe el cero en este intervalo 1, 2. Y él dice, bueno, pues las condiciones suficientes para que exista tal cero es que la función en los extremos de ese intervalo, en este caso en 1 y en 2, tenga signos opuestos. Es decir, los valores de la función en 1 y en 2 sean de signos opuestos. Y además que la función sea diferenciable en este intervalo, sin necesariamente ser diferenciable en los extremos, pero que sea diferenciable en todos los demás puntos del intervalo y que sea continua en ese intervalo cerrado. Esas tres condiciones, el cambio de signo en los extremos, la continuidad y la diferenciabilidad son las condiciones que garantizan que haya cero, que exista un cero de la función en el punto. El teorema no establece cómo obtener el cero, no. Solamente te garantiza la existencia de ese cero. Por lo tanto, al decir Larson que utilice el teorema para demostrar que existe, lo único que hay que establecer es si existe o no, y no necesariamente tiene que mostrar cuál es tal cero. Solamente mostrar las que se satisfacen las condiciones o hipótesis del teorema para poder estar seguro de que existe. Entonces, la interpretación del problema será pues, lo podemos decir como en nuestras palabras, pongámoslo aquí, interpretación del problema, y esto pongámoslo en negrilla, en esta línea de texto, y bueno, pues es revisar que la función, revisar que la función dada satisface las hipótesis del teorema del valor medio, satisface las hipótesis del teorema del valor medio, satisface las hipótesis del teorema en el dominio que se indica, en el dominio, en este caso 1,2, en ese dominio. Entonces, ver que satisface, si la satisface, entonces con seguridad existirá el cero. Es decir, satisfacerá la tesis del teorema del valor medio. Esa es una forma de interpretar el problema. Le damos doble espacio para hacer cambio de línea en las líneas de texto. Ingresamos o con este más, le damos o le otorgamos más líneas a nuestro cuaderno, y lo que sigue nuestro método reflexivo es, bueno, pues después de interpretar el problema, que también se puede interpretar de manera gráfica. Es decir, de manera gráfica, interpretarlo es ver si el gráfico no tiene interrupciones, es decir, hay continuidad, y que además vemos a partir del gráfico que el valor de la función en 1 y el valor de la función en 2, pues esos valores determinan puntos del plano en diferentes posiciones con respecto al eje X. Es decir, el punto 1, f de 1 y el punto 2, f de 2 sean puntos del plano que no estén en el mismo semiplano determinado por el eje X. Es decir, que uno de los puntos esté arriba y el otro abajo, porque eso significará que la función sí cambia de signo, y la continuidad se revisará gráficamente con que el gráfico de esta función polinómica no tenga interrupciones, y la diferenciabilidad se revisará con que el gráfico
no vaya a tener esquinas, no vaya a tener esquinas. Esa es la manera como gráficamente uno puede interpretar el problema. Entonces, esta interpretación gráfica, aquí, esta sería nuestra interpretación analítica desde la... y aquí sería una interpretación gráfica. Interpretación gráfica. Entonces, bueno, pues revise si los puntos, primero, los puntos 1, f de 1 y 2, f de 2 están en semiplanos distintos determinados por el eje X. Están en semiplanos distintos con respecto al eje X. Y el segundo, pues revise si el gráfico de la función no tiene interrupciones. Revise si el gráfico de esta función no tiene interrupciones en el intervalo 1, 2, en el intervalo que le indican, en este caso el intervalo cerrado 1,2. Y la tercera es, revise que el gráfico no vaya a tener esquinas. Entonces, revise que el gráfico no vaya a tener esquinas. Bueno, pues esa es la interpretación gráfica del problema. Ver que satisfaga las tres hipótesis del teorema del valor intermedio. Entonces, porque si cumple estas tres condiciones geométricas, pues con seguridad tendrá un cero. Es decir, el gráfico cortará, geométricamente se ve como el gráfico de la función cortará al eje X. Es decir, en algún punto del dominio, la función vale cero. Es decir, si existirá un número real mayor que 1 y menor que 2, tal que si ese número entra en la maquinita a f, pues va a salir cero. O sea, la imagen de ese número va a ser efectivamente cero. Entonces, así hemos interpretado analíticamente y gráficamente el problema para luego de interpretarlo, identificar los conceptos asociados. Bueno, pues entonces ponemos identificación de los conceptos asociados. Y bueno, pues esos conceptos, pues cada vez que uno lee este enunciado, el primero es, lo primero que encuentra un concepto es la palabra teorema. Eso es una cosa que, es un concepto que no puede no ser común para todos. Entonces, teorema y definirlo, hombre, pues eso es una afirmación científica que es susceptible de demostración. Entonces, afirmación científica susceptible de demostración. Entonces, en realidad, esta afirmación es muy propia de la matemática. Es decir, que las afirmaciones demostrables en matemática usualmente se llaman teoremas. En otros ámbitos de las ciencias, esas afirmaciones demostrables tal vez no las llamen teoremas, pero seguirán existiendo afirmaciones que son demostrables en el ámbito científico particular. El otro es teorema del valor intermedio. Del valor intermedio. Bueno, en realidad, si es el teorema del valor intermedio, es un teorema más general que el teorema del cero intermedio. El teorema del valor intermedio es un teorema que establece
que si una función en un intervalo cerrado, eh, en un intervalo cerrado AB, asume un valor f de A en A y un valor f de B en B, entonces ella, bajo las condiciones de ser también continua y diferenciable en ese mismo intervalo, pues también asumirá no solamente los valores f de A y f de B, sino todos los valores entre el número real f de A y el número real f de B. De ahí que se le llame teorema del valor intermedio, es decir, la función asumirá todos los valores intermedios o entre f de A y f de B, siempre que la función sea continua y diferenciable. Entonces se establece como bajo qué condiciones. El teorema más utilizado o el corolario más utilizado, consecuencia pues de ese teorema, es el teorema del cero intermedio. Entonces es bueno poner también el teorema del cero intermedio, y en este método reflexivo es tarea de que uno escriba esas definiciones que acaba de decir. Es que escriba ese enunciado, eso siempre lo encuentra uno de manera formal y muchas veces interpretado de una manera más coloquial en el texto guía. Entonces, de ahí la necesidad de, en esta identificación de conceptos, de revisar en el texto guía, pues todo lo que, todas las definiciones de los conceptos, y además en este método reflexivo no solamente es buscarlas, sino eh, tomarnos el trabajo de escribir o parafrasear esas definiciones, es decir, escribirlas en nuestras palabras, para hacer un trabajo de comprensión de esos resultados, de esas definiciones científicas. Teorema del cero intermedio y este otro concepto asociado, que es el de función polinómica, en este caso función polinómica de grado 3, es función, función polinómica de grado 3, es otro concepto asociado a su problema, y se requiere porque si uno ve o identifica que esa función es polinómica, pues puede asumir ya que es una función continua en cualquier subconjunto de los números reales y, bueno, diferenciable también. O sea, tiene no solo continuidad, sino que tiene una cosa más fuerte que es diferenciabilidad. Y que el tener diferenciabilidad implica continuidad. Es decir, esta función es muy buena, es decir, es una función que siempre satisface dos hipótesis del teorema del valor intermedio, la continuidad y la diferenciabilidad. Siempre una función polinómica va a satisfacer esas dos condiciones. Lo único que quedaría faltando por revisar es el cambio de signo en los extremos del intervalo considerado. Si eso pasa, pues entonces la función obligatoriamente tendrá que asumir el valor entre un número positivo y un número negativo. ¿Y cuál es uno de los valores entre un número positivo y un número negativo? Pues el cero es uno. Entonces, eso le asegurará que efectivamente la función sí tiene un cero en el intervalo considerado. Entonces, función polinómica de grado 3 y que es un cero de una función. Eso debe quedar claro. El concepto de cero de una función. De dos maneras. Cero de una función es, hombre, un elemento del dominio que tiene imagen cero. Y cero de una función es, pues, un elemento, un punto del eje X por donde el gráfico de la función eh, toca o corta al eje X. Es un punto del eje por donde la función pasa, por donde el gráfico de la función pasa. Entonces, se puede definir desde un punto de vista algebraico y desde un punto de vista geométrico. Debemos de entregar y darnos cuenta de las dos. Comprender en realidad los conceptos es poderlos ver
en este caso, desde dos puntos de vista, desde el punto de vista geométrico y desde el punto de vista algebraico. Eso es comprender y a eso estamos llamados en el método reflexivo para solución de problemas matemáticos. Después de esta identificación y definición de conceptos, sigue la elaboración de un plan. Casi siempre la definición nos indica el plan. Entonces aquí pues uno pone el plan de solución o metodología de solución. Entonces uno diseña, este diseño pues en este caso uno dice, bueno pues como ya hemos dicho, ¿qué es o qué dice el teorema del valor intermedio y su corolario, el teorema del cero intermedio? Él ya nos indica un camino a seguir. Hombre, pues el camino a seguir es mirar el valor de la función en los extremos. Entonces, primero, evaluar la función en los extremos y ver si cambia de signo. Evaluar a f en los extremos del intervalo dado y ver si, si dichos valores tienen signos diferentes. Si los valores obtenidos tienen signos diferentes. Es que el teorema no garantiza la existencia de un cero en un intervalo dado si los valores en los extremos tienen igual signo. Ahí no garantiza. Puede pasar que exista el cero, pero no se garantiza que exista. Entonces, el teorema es de condiciones suficientes, más no necesarias. Segundo, este plan, después de evaluar la función, justificar la continuidad de la función. Entonces, justificar es mejor la diferenciabilidad de la función dada en el intervalo considerado. En el intervalo considerado. Y tercero, pues justificar la continuidad. Eso lo puede hacer uno de muchas maneras. Una muy elegante es que si ya es diferenciable, hay un teorema que nos dice que pues si una función es diferenciable, pues de ahí se infiere o se cae de su peso o se deriva de ello que sea continua. Entonces justifique porque se puede decir que f es continua en el intervalo dado. Entonces, ese es el plan para por último concluir, diciendo de que pues a la función satisfacer las tres primeras condiciones del teorema, las tres hipótesis del teorema, pues entonces tiene que darse la tesis, es decir, tiene que darse la existencia del cero. Entonces, concluir utilizando la tesis del teorema del valor intermedio. Bueno, entonces ya con eso, pues ese es nuestro plan. Mire que en un plan no se efectúan cálculos. Y ya sigue, pues bueno, y ponga en ejecución dicho plan. Entonces, de manera justificada. Entonces, delimitado con doble asteriscos para negrilla. Esto es lenguaje Markdown. Poner en acción aplicación del plan, ¿cierto? Aplicación del plan trazado.
o diseñado. Entonces, bueno, pues en este caso, evaluar. Ahora viene la potencialidad, otra de las potencialidades, además de la edición científica de los cuadernos Jupyter Notebook, y es inserto una línea de texto que la identifico con el IN de input y los corchetes que enumeran las líneas, las veces que hemos ejecutado cada línea de código. Y definimos en código Python a esta función polinómica. Entonces, utilizamos la palabra reservada def, el nombre f y el argumento x, terminamos con 2 puntos y le pedimos en enter, luego return, es decir, lo que queremos que la función me entregue al entrar un número real x, y lo que lo que queremos que entregue es el doble del cubo de x disminuido en 3. El doble del cubo de x disminuido en 3. Esa es la función. Es así, hemos utilizado la palabra reservada def, que nos permite definir una función, y al uno definirla en Python y darle Shift Enter para que corra, y miren que ya sabemos que corrió y no hubo ningún problema porque ya numeró la línea de código con el número 1. Luego ya al definirla podemos evaluar en el punto que queramos. Y podemos saber, mira, pues saber el valor de ella en 1, que es lo que queremos, y saber el valor de ella en 2, que es lo que queremos, que son los extremos del intervalo dado. Y miren que en 1 y en 2 la función cambia de signo. En 1 la función es de valor negativo y en 2 la función es de valor positivo. Lo que quiere decir es que si graficara la función, que lo vamos a hacer utilizando Matplotlib, vamos a ver que la función en 1, el gráfico correspondiente es un punto bajo el eje X, y que en 2 el gráfico correspondiente es un punto sobre el eje X. Y así, si tenemos un punto abajo y un punto arriba del eje X, la continuidad nos asegura que la función tiene que unir esos 2 puntos, y para unirlos tiene que atravesar el eje X. Y para unirlos tiene que atravesar el eje X, lo que asegura la existencia del cero. Bueno, entonces esta es una manera de también corroborar esto en lenguaje Python, el cambio de signo. Además de verlo acá, es utilizando el condicional. Le decimos, vea, si el valor en 1 por el valor en 2 es menor que 0, si ese producto es menor que 0, que sabemos que si un producto es menor que 0, tiene que ser que los factores son de signo contrario. Entonces, en el caso de que el producto de los valores de la función en 1 y en 2 sea negativo, entonces imprima pues que la función cambia de signo en los extremos del intervalo considerado. La función cambia de signo en los extremos del intervalo considerado. Entonces, como en este caso eso pasa, uno, si le da Enter, lo que nos entrega es esta línea de salida en la que dice el mensaje que queremos que diga cada vez que el producto de 2 valores sea negativo. El producto de 2 valores bajo esta función. Entonces así uno corrobora que efectivamente la función se cambia de signo, y ya cumplimos así la primera parte de nuestro plan. La segunda es justificar la diferenciabilidad, y la diferenciabilidad se puede justificar, puede ser graficando para poder, como decíamos ahora, como una forma intuitiva pues de justificarlo. Hay varias maneras, una de ellas entonces será graficando, y para graficar nosotros le decimos que import la librería matplotlib .pyplot as plt. Este es el código que nos permite importar la librería,
creada por John Hunter, que nos permite graficar, hacer gráficos de nivel científico, que nos permiten describir fenómenos científicos de manera adecuada. Entonces, aquí ya tendríamos esa, y después de uno importar esa librería, pues le pide que, bueno, también que importe a la librería que nos permite trabajar con arreglos matriciales de números reales, que son, esos arreglos van a ser el vector de abscisas y el vector de ordenadas, que nos permite pues graficar la función, siguiendo el método de trazado de puntos. Entonces, esa librería se llama NumPy y abreviamos el nombre NumPy con la abreviación NP, valga la redundancia. Así ya tenemos las dos librerías que nos van a permitir graficar y creamos ahora sí un vector que usualmente me gusta denotarlo con X mayúscula, que va a ser el vector de las abscisas. Y para crear ese vector de abscisas, en el intervalo considerado, en este caso en el intervalo 1, 2, yo lo puedo hacer de varias maneras. Y esas dos funciones lo que me van a crear es una progresión aritmética de números. Una de ellas puede ser esta, es np.arrange, que ya requiere el extremo izquierdo del intervalo dominio, en este caso 1, el extremo derecho, y la diferencia de la progresión aritmética que yo quiero. Esa diferencia o incremento. Incremento en el sentido de que él me va a crear un arreglo de números que empieza en 1 y que los demás van a ir hasta el 2, pero los va a ir construyendo de tal manera que si yo le digo que los incrementos sean de punto 1, él lo que va a hacer es que me va a crear un arreglo de números que empieza en 1, luego en 1.1, luego en 1.2, luego en 1.3, es decir, el siguiente número es el anterior más punto 1. De ahí que este tercer argumento de la función arrange es un incremento, es decir, lo que se le adiciona al número real anterior para crear el número real nuevo del arreglo. Como él no va a asumir el último valor, miremos acá, yo le voy a decir que lo cree y lo muestre. Pues para eso escribo X de nuevo, y él me muestra que me creó los números no entre 1 y 2, sino entre 1 y 1,9. Entonces nos quedó faltando 0.1 más para llegar al 2. Para hacer eso, yo lo que voy a hacer es sumarle al 2 el incremento. Es decir, que el segundo argumento no sea 2, sino 2 más el incremento. De tal manera que ahora sí, miren que me genera un vector de números igualmente espaciados entre 1 y 2, en el dominio que queremos estudiar la función polinómica de grado 3 que nos entrega. Ya tenemos el vector de abscisas y ahora el vector de ordenadas, que va a ser simplemente evaluar, escogemos la función f que habíamos definido antes, la función que definimos acá en línea de código con nombre f, y la evaluamos en el vector x que acabamos de construir. Bueno, aquí escribí mal, pues debo de poner es y igual a la función f evaluada en ese vector x que acabamos de construir. Y cuando hacemos eso, yo le puedo pedir que me muestre con Shift Enter y me muestra el vector de evaluaciones de estos puntos. Es decir, la imagen de 1 es -1 y la imagen de 2 es 13 y la imagen de 1, 1, pues son todas, es menos 0.338. La de 1, 2 es esta, la de 1, 4 es esta. Así entonces tenemos los dos vectores, los de abscisas y de ordenadas, y cuando los tenemos con el código plt.plot, plot de trazar, plot de x contra y, graficamos entonces abscisas contra ordenadas y él nos genera un gráfico que parece
eh, miren que es curvilíneo, de una función creciente, que en uno la función vale menos de cero y que en 2 vale más de 12. Entonces ya con eso el gráfico está mostrando que en cero la función es negativa y que en 2 la función es positiva. Para verlo, apreciarlo mejor, usted le dice plt.grid, eh, grid, para que nos grafique la cuadrícula, grid paréntesis, y así nos permite apreciar, miren que aquí a la altura del cero, en el eje Y, en el eje vertical, este sería el eje X, y lo que nos permite ver de que el valor de la función en 1 está por debajo de ese eje X, es decir, es negativo, y el valor en 2 está por encima de ese eje X, de hecho es mayor a 12. Entonces el gráfico sí nos deja ver que entonces la función pasó de un valor negativo a un valor positivo, y que si pasa de negativo a positivo, debe ser que para ir de negativo a positivo tiene que haber en algún momento pasado por el número cero, y eso es lo que garantiza pues la existencia del cero. Pero nosotros en esta segunda parte de nuestro plan lo que queremos ver con el gráfico es la diferenciabilidad, y en este caso usted ve que, mire que el gráfico no tiene esquinas como la función valor absoluto. Eso le indica, es una manera intuitiva, no demostrativa, no rigurosa, de que la función es diferenciable. Entonces así uno dice, concluye, del gráfico se puede decir que la función es diferenciable en el intervalo dado porque, porque su gráfico no tiene esquinas, porque su gráfico no tiene esquinas, ni comportamientos asintóticos, ni puntos de cúspide. No tiene esquinas ni comportamientos asintóticos. Bueno, así hemos graficado. Entonces recuerden que la mecánica de graficación será importar la librería Matplotlib, la librería NumPy, definir un vector de abscisas con la función arrange, que tiene 3 argumentos: el extremo izquierdo del dominio, el extremo derecho aumentado en el incremento y el incremento. Es una función con 3 argumentos. La función arrange, que nos genera el vector de abscisas. Luego, crear el vector de ordenadas simplemente evaluando el vector de abscisas, mm, evaluando en la función, en el vector de abscisas. ¿Cuál función? Pues la que previamente define en línea de código con la palabra reservada def. Y ya al tener esos dos vectores, el de abscisas y ordenadas, con la palabra plt.plot, grafica X contra Y ya con eso tiende el gráfico. Pero si quiere la cuadrícula, le pone grid. Hay muchos otros atributos que le podemos dar al gráfico, como título y demás, pero en principio lo vamos a dejar así. En clase ya seguimos viendo más formas de ponerle a este gráfico más atributos que lo hagan más legible y elegante, y aprobado para publicaciones científicas y demás. Bueno, entonces, después de ver esa diferenciabilidad, en nuestro plan ya dice, bueno, entonces ahora justifique la continuidad. Ya justificó diferenciabilidad. Bueno, entonces, eh, y, y como teóricamente está probado que la diferenciabilidad de una función implica la continuidad de la misma, que la diferencia entonces esta función polinómica es efectivamente continua en el dominio que nos dieron. Entonces, esta función
polinómica es continua en el intervalo considerado. De hecho, ya es continua en todos los números reales. Así van a ser las funciones polinómicas. Son de unas propiedades muy bonitas en cuanto a diferenciabilidad y continuidad. Y ya teniendo eso, pues ya revisamos las tres hipótesis y entonces el teorema del valor intermedio dice, pues bueno, si esta función satisface las tres condiciones, entonces ella asume todos los valores entre f de a menos 1 y f de b 13. Y los valores que hay, números reales, que hay entre menos 1 y 13, entre ellos está el 0, lo que prueba de que esta función efectivamente asume el valor 0, es decir, asumir lo que quiere decir, que exista alguien del dominio con imagen 0. Entonces, ya concluye diciendo que el teorema del valor intermedio me garantiza que esta función si asume el 0, si asume el 0, que esta función si asume el número real 0 para algún elemento del dominio entre 1 y 2. Para algún elemento de su dominio entre 1 y 2. Miren que más o menos la función se hace 0, es como antes entre 1 y 1.2, más o menos como, mira que en un número real entre 1 y 1.2, según el gráfico. Pero nada más nos pidieron probar la existencia del 0, no mostrar el 0, eso no lo pidieron. Entonces hasta ahí el problema estaría resuelto y viene lo de, y verifique, hombre, eso. Entonces, ahora, después de que nos lleva el plan de esta manera justificada, pues, bueno, hay que verificar. En este método reflexivo la verificación es fundamental y la verificación puede ser numérica o geométrica, pero en este caso vamos a pedir ambas, verificación numérica. Esa verificación numérica va a ser, hombre, pues pues haya el 0, es una manera de verificarlo, es resolver el problema por otro camino y ver que obtiene la misma conclusión, de la existencia del 0 en 1, 2, en el intervalo dado. Entonces, una manera pues de hacer eso es la verificación. Hay una que me gusta mucho, es importar la librería SymPy de esta manera, from SymPy import asterisco, que es una forma de importación masiva de la librería SymPy para cálculo simbólico, en donde declaramos a la variable x como variable algebraica y uno puede decirle que solve.set, creo que nosotros le ponemos solve.set, vamos a ponerle aquí solve, la función solve, aquí nos tenemos el que nos permite, nos completa, solve.set, esta, eso es lo bueno que tiene aquí completado, autocompletado, solve.set, que nos permite resolver ecuaciones. Y en este caso vamos a resolver la ecuación EQ y entre paréntesis ponemos nuestra función que es 2x al cubo menos 3
La ecuación la ponemos como un par ordenado, en el que la primera componente del par ordenado es la función f y la segunda es el cero. Para preguntarse, bueno, ¿cuándo la función se hace igual a cero? ¿Para qué valor de la x la función se hace cero? Y ya le decimos, bueno, esto con respecto a x, sí. Entonces, que la variable de la ecuación es o la incógnita de la ecuación es la variable algebraica x. Y con eso, aquí, bueno, aquí me faltó que cuando 2x a la 3 es la expresión de el doble del cubo de x, es decir, 2 por el cubo de x, y la multiplicación en líneas de código se indica con asterisco. Y este lenguaje nos permite o nos indica que el error que acabo de cometer es de sintaxis, no, un error de sintaxis, y nos indica con una flechita dónde está el error. Esa es otra de las potencialidades del lenguaje Python. Eh, ya con eso él nos da aquí la solución, nos dice que esta ecuación tiene una, dos y tres soluciones. Claro, es una función polinómica de grado 3 y las funciones polinómicas de grado 3 de coeficientes reales pues tienen n, en este caso 3 soluciones complejas. Y miremos que acá tenemos una solución real, otra solución, miren que tienen componente imaginaria y la otra también. Y entonces tenemos dos soluciones complejas, conjugadas, y una solución real. Esa solución es la que nos interesa a nosotros como el candidato a cero. Y, y podemos pedirle que nos diga, bueno, pues así uno puede concluir de que pongámoslo aquí en, en línea de texto, puede ser una manera y es la solución real de la ecuación, ¿cuál? La ecuación f de x, la función dada, igual a cero, es, y lo ponemos en una línea con doble signo de pesos, mira, estoy trabajando en línea de texto, estoy utilizando el lenguaje Markdown, que está funcionado con el lenguaje LaTeX, en el que las ecuaciones que queremos que queden centradas en una nueva línea se delimitan con doble signo de pesos, es una manera, y ponemos x igual a frac, entonces decimos, bueno, frac 2 a la 2 tercios, 2 elevado a la 2 tercios, multiplicado por la raíz cúbica de 3, entonces SQRT, la raíz cúbica de 3 sobre 2. Esa es nuestra solución. Y aquí la escribimos así en lenguaje LaTeX. Y si queremos ver eso en representación decimal, es decir, la solución aproximada de esa ecuación, entonces le pedimos que nos haga ese cálculo. Entonces, decimos, bueno, pues decime cuánto da 2 elevado a la 2 tercios eh, multiplicado, entonces asterisco, por 3 eh, elevado a la 1 tercio, es decir, raíz cúbica, y todo eso pues dividido 2. Así nos calcula ese valor y miramos que nos da 1.14. Como esperábamos, gráficamente era un número. eh, Aquí nos dio 1.14, o sea, un número, bueno, nosotros aquí está 1.2, aquí está, o sea, 1.20 y nos dio 1.14, es decir, un número antes de 1.20. Es como esperamos, o sea, que este valor tiene sentido y para acabar de corroborarlo uno le pide, bueno, pues evalúe la función que definí previamente en ese valor eh, y miramos que nos dio un número menos 1.77 por 10 a la menos 15, es decir, casi cero, casi cero. Entonces,
uno hubiera querido que nos quedara exactamente el cero, pero nos dice, es una muy buena aproximación al cero. Es una manera de ver que entonces efectivamente el valor, la función, sí tiene un cero. Y en el dominio considerado, sí, porque el cero nos dio 1.14 y ese 1.14 es un número que efectivamente está entre 1 y 2. O sea que en el dominio considerado la función sí tiene un cero. Tiene uno que revisar porque puede ser que encuentre que sí hay un cero, pero no en el dominio considerado. Eso tenemos que siempre revisar, tanto gráficamente como numéricamente. Entonces, así ya hemos hecho verificación numérica utilizando SymPy, que nos permite resolver ecuaciones. Y la verificación, bueno, no podría hacer otra vez la verificación gráfica, pero gráficamente, en el mismo proceso en el que hicimos de ver la diferenciabilidad, también pudimos ver la existencia del 0 en 1, 2, por ver que el gráfico se atraviesa el eje X en el intervalo 1, 2. Entonces, es este mismo gráfico el que nos permite verificar que efectivamente si hay un 0 en el intervalo considerado. Entonces, ese nos sirve también como verificación gráfica del asunto. Y por último, pues se concluye que eso, verbalmente, escrito en el cuaderno, en una línea de texto, la conclusión que va de la mano, siempre de la mano de, de la pregunta. Pues si le preguntaron que, o le pidieron que demostrara que la función tiene un 0 en 1, 2, entonces responde que de acuerdo, porque le dijeron que era que lo demostrara, pero utilizando el teorema del valor intermedio. Entonces, concluye en función de eso. Esta parte es muy importante. Entonces, aquí es donde explicita que sí utilizó lo pedido. Pues concluye efectivamente f de x igual a 2x a la 3 menos 3 tiene un 0 en el intervalo cerrado 1,2, efectivamente lo tiene de acuerdo al teorema del valor intermedio, de acuerdo al valor intermedio, ya que esta función está obligada a asumir todos los valores entre f de 1 igual a menos 1 y f de 2 igual a 13. Y 0 es uno de esos valores. Y 0 es claramente uno de esos valores. ¿Sí? Porque entre un número negativo y un número positivo siempre está el 0. Mira la recta real. Aquí está menos 1, aquí está el 13, el 0 está aquí. Lo que no ocurre, por ejemplo, entre el 1 y el 13. El 0 no está ahí, no está entre ellos. Entre el 1 y el 3 no está el 0. Eso es, la conclusión entonces tiene que ir de la mano de la pregunta o de lo que te plantearon. Y con eso termina haciendo el problema de manera reflexiva y enfatizo en la manera de graficar funciones utilizando Matplotlib y resolver ecuaciones utilizando SymPy con la función solveset. Muchísimas gracias.